¿Qué es la integración profunda? En palabras de Lawrence y Litan, se refiere más bien a los esfuerzos destinados a una integración más trascendental. El proceso de integración profunda implementado entre El Salvador, Guatemala y Honduras tiene como fundamento legal los instrumentos jurídicos de la integración económica centroamericana y establece la creación de un territorio aduanero único. Que es un ejemplo a seguir, un ejemplo que lo puede llevar un Colombia, lo puede llevar un Ecuador, lo puede llevar el sur, lo puede llevar otras personas, otros países en otros continentes, pero Centroamérica puede aprovechar que es una región pequeña, es una región rápida, de fácil acceso, prácticamente somos 50 millones de personas, digamos, si contamos un poco más allá de lo que somos, entonces se puede hacer. Entonces creo que queda como una tarea pendiente para el resto de los países que conforman la región de Centroamérica que se puedan unir en esta integración. El proceso de integración profunda no es más que la unión aduanera entre los países que conforman el Triángulo Norte, quienes buscan facilitar el comercio entre sí. Para ello se han creado los puestos fronterizos integrados, que cuentan con centros de facilitación del comercio para garantizar un paso ágil de las mercancías. O sea, eso quiere decir que vamos a poder lidiar desde un punto A a un punto B con toda la transparencia del caso para poder agilizar el comercio. El comercio es algo de hoy. Cuando se posterga ya empieza a haber retrasos y eso quiere decir que los indicadores económicos empiezan a sufrir hacia la baja. Cuando uno es más rápido, uno puede capitalizar mucho más veloz este tipo de situaciones. La integración profunda contribuye a mejorar las condiciones de los tres países que conforman el denominado Triángulo Norte, esto en un aumento de la inversión en el comercio intrarregional y extrarregional, así como facilitar el tránsito de las mercancías reduciendo los tiempos de respuesta de las operaciones en las fronteras en donde además de tener libre comercio, pueda existir libre locomoción, incrementando así la competitividad entre los países. Aquí los costos bajan considerablemente, ¿verdad? Porque se ahorra mucha transacción que se está haciendo, mucho trámite, los tiempos de paso en las fronteras se bajan considerablemente también. Los tiempos que se dedican a cumplir trámites se bajan considerablemente. O sea, todo esto ayuda a que el comercio se dinamice más. La unión aduanera es la unión de territorios para lograr la integración profunda de sus economías, permitiendo la libre circulación de las mercancías nacionales y nacionalizadas entre ambos países, constituyéndose en los objetivos más ambiciosos del ideal integracionista centroamericano que data de más de 60 años y se basa en los tratados fundacionales de la integración regional, siendo Guatemala y Honduras los primeros países en implementar un modelo de unión aduanera, convirtiéndose en los primeros países en el continente americano en implementarlo. Posteriormente se adhiera El Salvador a esta unión aduanera. La mayor unión aduanera de América Latina y la única que contribuye al libre tránsito de mercancías y personas. Además busca impulsar el desarrollo de los tres países con la construcción de carreteras modernas, más inversión y generar más empleo. Juntos todos los países miembros del SICA ya somos la sexta economía de Latinoamérica. Estoy seguro que podemos proyectarnos hacia nuevas realidades porque somos una región estratégica. Sin duda alguna, somos una región complicada, no hay suficientes oportunidades de trabajo, las economías crecen muy poco, en fin, y la conflictividad social cada día crece más y encima de todo eso, la política no funciona. Cada país tiene sus particularidades, la forma en la que ciertos procesos políticos se han desarrollado, lo que han sido nuestras historias, particularmente recientemente en el sentido de las guerras internas, los conflictos armados. Pero en términos geopolíticos, desde una postura bastante teórica, hay una situación complicada que tenemos cuando hablamos del Triángulo Norte, es la visión que se tiene de la región de adentro y la visión que se tiene desde afuera. Y desde afuera el mundo nos ve como una sola región con una misma dinámica. O sea, incluso si ampliamos el panorama, podríamos incluir el resto de Centroamérica y el sur de México. Pero si nos enfocamos solo en el Triángulo Norte, digamos, como bien decía Carmen Rosa, los esfuerzos que muchas veces vienen de afuera para venir y decir hay que hacer algo en la región, pues se topan con esa visión desde dentro, que es una visión que termina en donde termina la frontera de cada uno de nuestros países. O sea,
para nosotros en Guatemala, y pasa exactamente lo mismo en El Salvador y Honduras, venir y hablar del vecino es algo tan ajeno y tan internacional como hablar de España o hablar de China. Entonces, todavía nosotros no hemos logrado conceptualizar también que muchos de estos problemas que tenemos pues son comunes. Las instituciones están muy infiltradas por el tema del crimen organizado en general y del narcotráfico en particular. Y eso ha hecho, digamos, que esta región sea una región donde, digamos, el narcotráfico encuentra todavía las condiciones favorables para poderse desarrollar, para poder realizar los trasiegos desde Sudamérica hacia México y Estados Unidos. Este tema se ha ido quedando, digamos, el combate al narcotráfico en la parte sur, porque también tenemos que entender que hay ahora una parte sur de Centroamérica que tiene dinámicas sociales y políticas muy parecidas. El eje es Panamá, Costa Rica ha perdido quizás el protagonismo, pero sigue teniendo esa dinámica social y económica muy importante. Nicaragua es hoy el centro de interés para las inversiones. Esto ha hecho, digamos, que estos países tengan elementos comunes: crecimiento económico, una mayor estabilidad institucional, todo lo contrario de la región norte. Entonces, obviamente, el tema del narcotráfico aprovecha esta situación y hace una lectura clara. Es mucho más difícil, digamos, trabajar, intentar corromper a policías, por ejemplo, de la región sur de Centroamérica. Es mucho más fácil hacerlo en la parte norte, y el tema se ha ido profundizando. Lo que habría que hacer y volver a pensar como región, y eso es bien difícil porque incluso aunque se genera la estrategia para la seguridad de Centroamérica por parte del SICA, cuando se va a los proyectos concretos empieza la pelea entre los países por cuánto me toca a mí y se siguen sin ver cuál podría ser la estrategia regional. Creando un espacio de desarrollo conjunto, ya que, sin duda, unidos somos más fuertes. Hemos logrado grandes avances en el sistema de integración, pero todavía tenemos muchos retos que enfrentar. De una vez por todas. Y no lo hagamos solos, hagámoslo juntos. Es hora, no que hablemos políticas particulares, sino principiemos a hablar de políticas regionales. Pero si somos más competitivos como región, si hacemos de nuestros 7 países un solo bloque, estaremos más cerca de lograrlo. Tenemos una oportunidad histórica. Si no la hacemos ahora, quizás en unos años vaya a ser demasiado tarde. Lo que nos une es muchísimo más que lo que nos separa. Si uniéramos Centroamérica, tuviéramos un país de 560,000 kilómetros cuadrados. No es mucho, la verdad. Es solo el 1% del territorio mundial. Es el 1% del planeta. 50 millones de habitantes. Honduras no va a salir adelante solo. Necesita integrarse a la globalización económica. Hay que luchar por la integración aduanera de Centroamérica. El modelo de integración centroamericana se desarrolla bajo un sistema de regionalismo abierto. Esto significa que los países únicamente se suscriben a aquellos acuerdos en los cuales están dispuestos a participar. Esto significa, a su vez, que depende mucho de los presidentes que están en funciones dentro de los países, que cooperen, que se genere esa voluntad política para efectivamente desarrollarse e integrar ese modelo de integración, valga la redundancia. Al final de cuentas, esa ha sido una de las grandes limitantes para Centroamérica. Vemos cuando hay momentos de presidentes que tienen una inclinación hacia la integración, que se desarrollan los grandes y principales hitos del modelo de integración centroamericana, como en el año 2004, que es cuando se empiezan a desarrollar pues, políticas más contundentes, se empieza a desarrollar una estrategia y una hoja de ruta, y ahora nos encontramos nuevamente en ese periodo en el que tenemos presidentes al mando, como lo es Alejandro Yamatei y Nayib Bukele en El Salvador, que son presidentes que tienen esa voluntad política. Entonces quizá el fracaso de la integración centroamericana hasta el momento ha sido efectivamente esa voluntad política que ha sido limitada por parte de los presidentes y que ahora estamos en un momento diferente. Aquí hay grupos de interés que les interesa mantener tal cual esta situación. Funcionarios en las aduanas, sectores, funcionarios públicos. ¿Cómo lidiar con eso y cómo
prácticamente sortear ese obstáculo. Sí, se dice fácil, pero llevarlo a la práctica es un poco más complicado. La palabra clave siempre es voluntad política. O sea, eso es lo más importante, porque si no hay una decisión política de los presidentes de la región de decir, bueno, vamos a dar un paso al frente, hay un riesgo de que esto no se logre, porque siempre va a haber grupos de interés, tanto en el sector económico como en el sector político, que no quieran esa integración por distintas razones e intereses. Ahora, dicho eso, yo creo que es bien importante recalcar que los presidentes actuales que han mostrado voluntad integracionista, ya la conversación entre Yamatei y Bukele, por ejemplo, es muy importante, la Unión Aduanera con Honduras, etcétera, no tiene que quedarse en una simple, digamos, muestra de buena voluntad bilateral. Así que firmemos unos 4 o 5 tratados para hacer unas 4 o 5 cosas. Por cierto que hemos inaugurado las aduanas, la libre, digamos, a la Unión Aduanera muchas veces y no se concreta. Claro, entonces, digamos, lo importante aquí es voluntad política, sobre todo para concebir algo más trascendental que un acuerdo del cielos abiertos con un país, que está bien, es positivo y hay que hacerlo, pero llevarlo a un nivel más amplio de integración regional, justamente para terminar con esos sectores de interés que no han permitido una integración completa. Porque incluso con Honduras, que hay una unión aduanera, todavía tenemos un 3-4% de productos que no circulan libremente porque pues, hay sectores muy estratégicos que están en cuestión o porque no hay homologación en tratados de libre comercio. Entonces yo creo que ese es el factor a vencer, pero yo creo que sí hay condiciones especiales ahorita para que eso se dé comparado con otros momentos históricos. Pues ahora, yo sí creo que el mensaje para todos los que nos ven es: lo político en todo caso sigue lo económico, pero hay que empezar por lo económico. Y quizás muchos de los intentos que han tenido lugar en Centroamérica han sido políticos, en vez de apostar fuertemente por una integración económica que puede llevar a todo lo que se ha discutido aquí e incluso a los estándares educativos, reconocimiento de títulos para facilitar la migración interna dentro de la región. Ese tipo de medidas son muy interesantes y podrían tener un impacto muy bueno a nivel interno. Y lo que decía el doctor Fernández creo que es la explicación de por qué la integración pareciera que ha tenido sus altos y bajos. Y es que dependemos mucho de dinámicas políticas. Cuando hay agenda integracionista de jefes de Estado se avanza. Cuando no lo hay, sencillamente se queda congelado. Porque aquí no hemos terminado de consolidar.